Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes. Este es un video explicativo, en este caso referido a lo que corresponde a la Revolución Francesa como contenido. Ya el objetivo de la clase es caracterizar las etapas que marcan el proceso revolucionario y esta presentación sirve de apoyo tanto para los niveles de tercer nivel básico como segundo nivel medio en sus jornadas de mañana y tarde. Recuerden que corresponde a la semana que va desde el 11 al 15 de mayo, ¿ya? Y también en la parte inferior de la presentación aparece lo que es el correo, ¿ya? En caso de que quieran enviar alguna duda o consulta referida a los contenidos. Bien, ahora hablando de lo que es la sociedad francesa de la época, cabe destacar que se dividía en tres estados: la nobleza, el clero y el estado llano. La nobleza se puede entender como todo aquel personaje que poseyera un título nobiliario, un título ya sea de conde, de marqués, duque, el mismo rey y la familia real, ¿ya? Que te entregaba un estatus social superior y también iba asociado, generalmente en el caso de la alta nobleza, a un mayor acceso a ingresos económicos, a tener una mayor cantidad de riqueza como tal, ¿bien? Como te digo, la nobleza se dividía en dos grandes grupos, una alta nobleza y una baja nobleza. La alta nobleza estaba asociada a grandes ciudades, a grandes extensiones de territorio que te permitía tener una riqueza importante. Y eran títulos nobiliarios de renombre. El duque de Orleans, el duque de Normandía, el duque de Tolosa, en fin. Y también existía una baja nobleza que se asocia principalmente a zonas rurales y a títulos nobiliarios menores como puede ser un barón, un marqués, dependiendo del contexto. Bien, en el caso del clero son aquellos que forman parte de la jerarquía eclesiástica. ¿Qué quiere decir esto? Que están dentro de la estructura de la iglesia, en este caso la iglesia católica, ¿ya? Donde también encontramos una diferenciación entre lo que es el alto clero y el bajo clero. Cuando hablamos del alto clero, son cardenales, arzobispos, obispos de las grandes ciudades, París, Orleans, Lyon, ¿ya? Marsella, en el fondo tipos de ciudades importantes, ciudades que son reconocibles hasta el día de hoy y uno las asocia inmediatamente a un territorio. Y en el caso del bajo clero son también sacerdotes de localidades pequeñas y rurales. ¿Por qué se diferencian? Porque en el fondo el alto clero también tenía un mayor acceso a ingresos económicos, ¿ya? A riqueza, a las catedrales, a las grandes propiedades que tenían. En cambio, el bajo clero era todo lo contrario. Y por último está el estado llano. El estado llano son los ciudadanos comunes y corrientes del pueblo francés. Comerciantes, artesanos, agricultores, soldados comunes, en el fondo, la gente de a pie, la gente del diario vivir. ¿Ok? ¿Por qué se hace esta diferenciación? Porque como bien lo dice la imagen que aparece arriba y hacia el lado derecho, el cuadro que está junto a la llave, se establece que hay dos grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados son la nobleza y el clero, sea alto o bajo. ¿Qué característica tiene? Es que hay una serie de beneficios que tenían, como por ejemplo el no pagar impuestos. En cambio, los no privilegiados tenían que cumplir con todos aquellos elementos y no tenían privilegio alguno. Bien. Ahora bien, los antecedentes de la revolución como tal. Hay tres elementos que caracterizan la sociedad francesa prerevolucionaria: la pobreza, las deudas y los gastos innecesarios. En el caso de la pobreza, Francia vivió una situación compleja. Venían arrastrando una seguidilla de malas cosechas debido a que el clima, fíjense la importancia de la geografía, no permitía que se dieran de buena forma. O sea, no había la suficiente lluvia, las temperaturas no eran las adecuadas, en fin, toda esa serie de variables climatológicas que afectan a la agricultura, ¿ya? ¿Y eso qué significó? Que en el fondo, al no haber buena cosecha, no hay una cantidad de alimentos suficiente para que la gente se pueda alimentar de buena forma, generando hambrunas en la población. Y evidentemente una gente que sufre hambruna no es una gente feliz ni contenta, por lo cual va a reclamar. ¿Bien? Y el ambiente ya se va tensionando. Las deudas, como segundo punto. Francia, durante 100 años antes de la revolución, estuvo constantemente en conflictos armados. Constantemente estuvo en guerras con naciones colonialistas, guerras por el poder en Europa, en fin. ¿Ya? O sea, eso significó un fuerte gasto para el Estado francés, para la monarquía francesa, y lo llevó a estar prácticamente quebrado como Estado. O sea, no tenían dinero. Bien, otro elemento que también ayuda a ir tensionando el ambiente. ¿Por qué? Porque al verme apretado económicamente,
el Estado tiende a recurrir a subir los impuestos. ¿Y quién se ve afectado? La población más pobre, la más desprotegida, porque si recuerdan la diapositiva anterior, dijimos que el tercer estado solamente paga impuestos. Bien, y como tercer aspecto, los gastos innecesarios. La nobleza francesa vivía en una realidad paralela, en un mundo de Ville-Sipap, sobre todo aquella alta nobleza y alto clero también, donde vivían en constantes fiestas, banquetes, celebraciones, gastos innecesarios en el fondo. No se daban cuenta que afuera la gente se estaba muriendo de hambre. Bien. Los estados generales de 1789. Es aquí cuando ya comenzamos a gestar o se comienza a desarrollar el proceso revolucionario como tal. Ya, los estados generales eran una instancia en la cual se llamaba al pueblo francés o a los representantes elegidos por el pueblo francés para tomar decisiones políticas. ¿Bien? ¿Cómo funcionaba este sistema? Cada estado tenía un voto. La nobleza un voto, el clero un voto, el estado llano un voto. Hasta ahí, bien. ¿Cuál es el principal problema que tiene este modelo? La nobleza y el clero son porciones minúsculas de la población francesa y una amplia mayoría es el estado llano. Y es completamente irracional e ilógico que, supongamos, el 95% de la población de Francia tenga un voto y el otro 5% restante dividido, supongamos, en 2,5 y 2,5, cada uno tenga un voto. ¿Ya? Por lo cual, siempre también las decisiones iban a ir en contra del estado llano. Porque cuando el Estado llano quería modificar para equiparar la cancha, la nobleza y el clero decían, no, olvídalo. Ya, entonces tenemos que esto ya generó un descontento, esto fue como el acabose, que dijeron ya, ¿saben qué? No más. Vamos a cambiar todo este jaleo y hay dos hechos que marcan ya como tal el proceso de revolucionario, el comienzo del proceso revolucionario, que son la toma de la Bastilla y el juramento del juego de la pelota. ¿Ya? O en la sala del juego de la pelota. La imagen que está arriba es una pintura, una representación, una idealización de lo que fue el juramento del juego de la pelota, donde los representantes del Estado ya le dicen, ¿saben qué, muchachos? Esto lo vamos a cambiar aquí y ahora. Un cambio para que esto sea más igualitario para todos. ¿Bien? Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente. Ya lograron generar algunos cambios. La presión fue tal del Estado llano que el rey tuvo que saber en cosas quizás no tan relevantes, pero sí hubo un avance lento. Bien, ¿qué es importante de esta etapa? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? La imagen que está hacia su derecha representa muy bien ese planteamiento. Perdón. Dice, la unidad indivisible de la República, libertad, igualdad y fraternidad o la muerte. En el fondo, ellos no van a transar esos tres principios, libertad, igualdad y fraternidad, que es realmente el legado que nos deja la Revolución Francesa. La Revolución Francesa como proceso revolucionario fracasa, pero sí nos dejó este legado de libertad, de estos valores, de libertad, igualdad y fraternidad, que van a permear hacia Occidente. Toda la independencia de las colonias americanas tiene como influencia estos principios. ¿Ya? De hecho, hasta el día de hoy, si tú miras cómo están conformados los estados occidentales, tienen esos principios. Todos somos iguales frente a la ley, todos tenemos el mismo acceso a los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí está la importancia de la revolución, muchachos. No es que hayan logrado construir una república francesa, porque la primera república francesa fracasó. ¿Ya? Bien. La Asamblea Legislativa logra otro cambio. La monarquía francesa ya no va a ser absoluta con un rey que tiene todo el poder, sino que hay una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? Que van a normas que van a establecer lo permitido y lo que no, que es una constitución, y también van a existir instancias deliberativas donde se va a dar sentencia final a las decisiones, en el fondo. Tratando de imitar lo que es la realidad británica, donde toda decisión pasaba por el Parlamento. ¿Ya? También esta idea fracasa. ¿Ya? Y otro elemento característico de esta época es que están al mando los girondinos. Y ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Ya? Así que no se preocupen. Los girondinos y jacobinos. ¿Qué son estos tipos? Son los grupos, ¿cómo se denominaban los grupos políticos de mayor poder en Francia?
En el caso de los girondinos son asociados a un grupo moderado, ¿ya? Que busca cambios progresivos, dice hay que respetar los tiempos, no hay que apresurar las cosas, y hoy en día se asocian a lo que es la derecha, más bien conservadores, de cambios lentitos, a pasito de tortuga, ¿ya? ¿Y por qué se asocia a la derecha? Porque los girondinos se ubicaban a la derecha al momento de las reuniones, ¿ya? Mientras que los jacobinos se ubicaban a la izquierda. Y estos eran tipos más radicales que buscaban cambios bruscos, acelerados y significativos en poco tiempo. Que tú lo puedes asociar a lo que es la izquierda hoy en día, que busca estas transformaciones significativas en poco tiempo, que hay que hacer cambios profundos, cambios de raíz en el sistema. Si se dan cuenta, esta denominación perduró hasta el día de hoy. ¿Ya? Es cosa de que ustedes vean la realidad en Chile, a qué se le denomina de izquierda y a qué se le denomina de derecha. ¿Ya? Luego pasamos a la etapa de la convención en la revolución. ¿Ya? En esta etapa se elimina la monarquía en Francia y se establece la primera república francesa. ¿Por qué primera? Porque Francia ha tenido como 4 o 5 intentos de república antes. ¿Ya? O sea, hasta el día de hoy, perdón. El rey y su familia es ejecutada, ya porque ellos intentaron escaparse y buscar apoyo en las otras monarquías europeas con el fin de hacer una contrarrevolución. Fracasó. Aquí hay dos personajes relevantes, que son Marat y Robespierre. Nos vamos a quedar con este último. Robespierre llevó a la revolución a su época más violenta, al punto tal de que se le denominó el terror. El uso de la guillotina fue indiscriminado, se ejecutaron a miles de personas por considerarse enemigos del proceso revolucionario. Llegó a tal punto la paranoia de Robespierre matando gente que la misma gente que lo llevó al poder lo sacó y lo ejecutó en la guillotina. Porque entendieron que en el fondo Robespierre se desbocó y perdió el norte de generar avances hacia una república que fuera igualitaria para todos, sino que se dedicó netamente a eliminar enemigos políticos. Bien. Y por último vamos a llegar a la última etapa de la revolución, que es el directorio. En el directorio eh, se echa pie atrás de lo realizado por la convención y se busca una postura más moderada, donde se instalan consejos de ancianos, consejos de 500, en el fondo se buscan generar instancias consultivas dentro del gobierno francés para tomar decisiones, ¿ya? Es similar a un régimen parlamentario en ese sentido, de que las determinaciones tienen que pasar sí o sí por la aprobación de instancias consultivas como son el Consejo de Ancianos y el Consejo de 500. ¿Qué es lo importante del directorio? Que en esta época toma fuerza y emerge un personaje, un oficial de ejército francés llamado Napoleón Bonaparte, que con el paso de los años se convertirá en el rey y emperador de Francia y establecerá un imperio que pondrá en jaque a Europa en su totalidad. ¿Ya? Eso es lo que yo quería abordar en cuanto a revolución. No vamos a meternos en lo que es el imperio napoleónico porque de verdad para los contenidos que nos corresponde ver no es relevante en su totalidad. ¿Qué sí es importante que se les quede en la mente, chiquillos, antes de terminar? La revolución como proceso histórico fracasa porque vamos a volver a tener un gobierno imperial con Napoleón, absolutista. Pero sí nos dejó ideas, esta idea de libertad, igualdad y fraternidad, y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese es el legado que nos deja la revolución y que sigue hasta el día de hoy. Chiquillos, eso es lo que quería ver con ustedes esta semana. Espero que estén muy bien. Chiquillos, dudas, envíenlas al correo electrónico, realicen las actividades, sean constantes, tengan su cuaderno al día, porque recuerden que esto va a ser evaluado cuando volvamos. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense.